Está presumiendo el peronismo, y esto es una hipótesis y esto es un análisis casi como defensa, están buscándole todos los inconvenientes habidos y por haber, y están denunciando a los intendentes del conurbano para hacerle mella al candidato a gobernador Axel Kicillof, y que los intendentes no tengan tantos votos y esa pérdida de voto en lo local termine siendo también en lo general y en la provincia de Buenos Aires en particular. Esto es lo que vas a escuchar dentro de pocas horas. Claro. Como hipótesis decir, che, Insaurralde está bien, ahora van a venir con Menéndez, mañana ¿con quién van a ir a buscar? ¿A quién van a querer agarrar? O sea, vos lo que ves es un desmembramiento de una lógica de criterio de unidad política que además estaba bastante en discusión por la propia impronta de cada uno de los actores. Y con el mérito que hacen cada uno de los intendentes, ¿no? Efectivamente, pero obvio. Claro. Pero, ¿saben por qué pasa? Porque decíamos antes, el sueldo promedio de los empleados municipales es de 50.000, 70.000, 80.000 pesos. Sí. Y después ven que viajan, que vuelan, que hacen festivales y que ellos no ven. Esto provoca el quiebre de algo elemental, que es el afecto para con tu líder. Y cuando vos perdés el afecto para con tu líder, se empiezan a permear cosas. Los colaboradores dejan de colaborar tanto. Entonces, y juegan la propia, y miran lo propio. Ahora, dicho esto, en el peronismo y fundamentalmente dentro de lo que es Unión por la Patria, cuando se encierran todos y empiezan a analizar qué nos está pasando, olvídate, no van a analizar que armaron un chocolate, que se fueron a Marbella, que todo hicieron todo ese canto. No. Che, ¿por qué nos pegan? ¿Sabés por qué? Porque van a querer que saquemos menos votos y que pierda Kicillof la provincia. Este es el análisis. Esa es la lógica que manejan. Que van a empezar a instalar mañana. Pero y en ningún momento mirar los errores propios. Los errores propios los conocen, lo saben, los perciben. Propia. Pero como estrategia es, che, basta de pegarnos porque, como diría Kicillof, se nota mucho. Esto es lo que van a tratar de decir. Sí. ¿Crees que puede ser un argumento de masa de cara al debate? Porque me parece que todo esto va a aflorar más de lo que ocurrió el domingo pasado en Santiago del Estero. Sí. Que Massa puede decir, lo del dólar es una especulación de los especuladores, un golpe de mercado, porque nosotros tenemos chances, porque estamos entrando al balotaje y saben que los vamos a controlar, qué sé yo. Uno imagina una respuesta por ese lado. Y en términos de lo de Insaurralde, ¿qué puede decir? Que fue un error, que el gobierno tomó las cartas en el asunto y que ahora después sobre eso se montó la oposición para hacer política. Fingir demencia. Bueno, que le sale bien. Es decir, el kirchnerismo, ¿qué te pasa? Le mostrás los bolsos, le mostrás la metralladosa, le mostrás la rosadita y yo no fui. Le mostrás la plata dentro de la caja fuerte. Yo no fui. Bueno, esta metodología va a continuar porque, a ver, ya no le están hablando más al público neutral. Ya empiezan a hablarle al público propio. Claro. Que tienen miedo que se le fugue. Que tienen que ratificarle el voto. ¿Qué decíamos hace dos meses después de las PASO? Cuanto más pobreza, más Milei. Sí. Y ahí era, cuanto más pobreza, más peronismo. Bueno, a ese votante que lo habían ido a llamar producto de las medidas económicas que habían adoptado para beneficiar el bolsillo de los argentinos, ya lo empiezan a perder de nuevo con una inflación que en la diaria, como demostraron ayer en el mayorista, es del 50% en algunos productos. Pero es interesante esto que marcás, Alejandro, de que le están hablando al público. Ya ahora es hablarle directamente al público propio. Porque esto de fingir demencia, después de todas las cuestiones que vos enumeraste recién, la Rosadita, López, infinidad que podemos nombrar, volvieron al poder después de eso. Digo, les salió bien el fingir demencia. Digo, evidentemente es una especialidad de la casa. También participó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Pero por supuesto, el contexto por supuesto que participa, pero más allá de eso, evidentemente lo saben administrar de alguna manera. Pero ya es mucho menos. Antes era el 48 con todo junto. Sí. Después fue el 30 y pico en el 2021... y ahora es el 27. Claro, y por eso ahora le hablan a los propios. ¿Está bien? Hay una cosa que no es menor.
también es cierto que está el desgaste del gobierno, de 4 años de gestión. Del gobierno que más deuda acumuló, Sí. que más inflación generó Sí. en los últimos 30 años, 32 años, y que al mismo tiempo más rápido devaluó la moneda Sí. desde 1991 hasta acá. Una Y que nos cosa, mintió en la cara y que hizo la fiesta de Olivos y que La el Rosadita, vacunatorio VIP, todo Aníbal- eso en el medio. correcto. La Rosadita, Aníbal Fernández decía, yo veo gente contando plata, no veía delito. Sí, Los bolsos de López, algunos dijeron, eran de Nicky Caputo, sí, sí. que es el socio de Mac, ¿se Sí, acuerdan? Sí, sí. O el amigo del alma. Efectivamente, con Insaurralde dijeron, es un error. Y es más, llama la atención que sea Clerici, que ya estuvo con otra persona del poder, en ese caso Scioli en 2017, se supone. Sí, Como si la culpable fuese... sí, un machirulo importante, sí. Entonces, fíjate que la capacidad de reacción, ¿no? Mi querida Fabiola, cuando fue lo de la fiesta Sí, de sí, Olivos, por culpa de ella. de parte de Alberto Fernández. Acá hay una especie de reacción que yo comparto con Alejandro y mucho con vos. Ya no hay caldo de cultivo Claro. para la para ser tolerada. Ni siquiera por los propios, porque ahora el que tiene que estar resolviendo los problemas, o los que debieron haber resuelto los problemas y no agudizarlos, son los que tienen que cargar con el peso de la responsabilidad de explicar la gestión, pero al mismo tiempo todas estas cosas. Y al mismo tiempo la corrupción, claro. Sí, está Son bien. dos Sí, sí, le tocan explicaciones. los dos francos, está bien. Porque antes te decían, bueno, pero el dólar vuela. Bueno, pero se fue al fondo. Claro. Hay mucha deuda. Claro. Bueno, pero hay más desempleo. Claro. Era Bueno, pero la Martín economía Guzmán. cayó. Sí, sí, sí. Era Martín Guzmán. O después era Batakis, Guzmán. Bueno, está Era bien. Alberto. Claro. Siempre había otro. Sí, Hoy siempre ya había no. otro, pero también era propio. Ahora, Digo, porque- creo que Sí, todo claro. esto pasa por la decisión de Sergio Massa de ser candidato a presidente. Hay que analizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no tomó las medidas correctivas cuando tendría que haberlas tomado el primer día hábil de su gestión O sea, en julio, agosto del 2022. y trató de ir llevando para llegar bien a un proceso electoral. Claro, está bien. En lugar de hacer un programa y un plan, se decidió a patear para adelante hasta que cuando sea presidente poder Hacer una abordarlo. campaña presidencial. Nunca imaginó, sequía de por medio, que iba a tener la escasez de dólares que le produjo el estrés que lo llevó a una devaluación tras otra, porque de hecho el blue estaba en 300 pesos con Guzmán saliendo del Ministerio de Economía. Sí. Hoy está en 900. Sí. Pasaron 14 meses. Se triplicó el tipo de cambio. Desde que asumió Massa. Impresionante. Es impresionante, sí. Y la inercia inflacionaria se multiplicó por 3 también. Sí, sí. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias. Enorme Buen fin de placer. Buen fin semana. de semana. Gran trabajo. Bueno, nos agregar- vamos a ir a... Sí. Perdonen, ¿puedo agregar un datito? Muy cortito, dale. Antes de, ya que estamos, porque si no va a quedar después descolgado. Martín Insaurralde designó abogados en las dos causas, tanto en las causas que están en Comodoro Pi Sí. como en las que están en Lomas de Zamora.